Bueno, vamos a empezar con la primera de las mesas redondas previstas para hoy: contexto, retos y oportunidades para la política de vivienda en el escenario 2030. Me acompañan Elena Begunza, representante de España en el Buró UNECE de Naciones Unidas y profesora del Instituto de Empresa. Elena. José García Montalvo, catedrático de Economía, Universidad Pompeu Fabra y profesor investigador de la Barcelona Graduate School of Economics. Y Luis Alba, presidente de la Unión de Empresas de la Construcción de Álava, UNECA, y director general de SLK Sarkis Lagunqueta. Bueno, la mesa redonda va a constituirse con tres breves ponencias. Y luego habrá un pequeño debate y abriremos el turno de preguntas a los aquí presentes. Vamos a empezar por José García Montalvo, que nos acompaña hasta las 11, creo que luego tiene que marchar. Sí, buenos días. A mí se me comentó que si podía hacer como una visión general de qué ha pasado después de la pandemia, retos en el corto y medio plazo del sector inmobiliario en general, ¿vale? Por lo tanto, no voy a hablar de cosas específicas del País Vasco, aunque alguna cosa del País Vasco saldrá. Y la segunda cosa, disculparme porque a las 11 tengo que salir, por lo tanto, en algún momento disimuladamente, lo más disimuladamente posible que pueda, tendré que salir. Bien. Esto es un poco un resumen de lo que yo creo que son las grandes tendencias que se están produciendo en la pospandemia y hacia dónde un poco vamos en el futuro del sector inmobiliario. Y obviamente no voy a poderme parar en todas estas, ni muchísimo menos. Voy a ir haciendo algunos apuntes de algunas de ellas. La primera cuestión es que el tema de la accesibilidad no mejora, de hecho empeora. ¿De acuerdo? En términos del precio de la vivienda está empeorando. En términos de los alquileres había mejorado mucho en mitad de la pandemia, pero vuelve a empeorar otra vez. La pandemia ha generado y puede tener bastante recorrido un cambio en lo que sería la geografía inmobiliaria, sobre todo en los entornos urbanos. Entonces sí que quiero hablar un poco del efecto donut, que es una cosa que se está produciendo en muchas áreas urbanas y en muchas zonas metropolitanas, y que puede ser importante. Los efectos del envejecimiento sobre nuevas tipologías y localizaciones, este es otro tema también relevante del cual no hablaré mucho. El alquiler, la demanda de alquiler y la escasez de oferta de alquiler, este es un tema crítico y aquí sí que me voy a detener, sobre todo para insistir en algo que ha dicho el consejero. No hay medidas milagrosas, ni en este ni en otros. Hay que ir picando piedra cada día con todas las medidas que tenemos a nuestro alcance, con un plan integral. La sexta, también hablaba el consejero, el tema de la oferta. Tenemos un problema ya, digamos, secular de oferta de vivienda que va a empeorar, porque el precio de las materias primas está subiendo, los costes de la edificación están subiendo. Esto hace que desde el lado del coste también vamos a tener presión al alza de los precios. Falta de mano de obra y luego todas las cuestiones relacionadas con la inseguridad jurídica. Luego hay nuevas fórmulas que se han intentado ya muchas veces, pero algunas de ellas ya están funcionando, además en versiones interesantes, pues están funcionando, están en proceso de empezar a funcionar porque ya están acordadas en formas interesantes. Luego la cuestión de la sostenibilidad medioambiental, este va a ser un tema de futuro clave. El sector residencial es un gran consumidor de energía y un gran emisor de partículas finas. Aquí vamos a tener que hacer algo. Esto está muy relacionado, en el caso europeo, con la cuestión de los planes de resiliencia y con la cuestión de las reformas de las viviendas, etcétera, y con todos los fondos que van a venir para estos temas, ¿no? Y sobre el cual con Carles, que está por aquí, escribimos hace poco una cosa sobre la utilización de estos fondos. Luego, toda la construcción de edificios no convencionales con materiales no convencionales. Este es otro tema que también es un tema que puede ser interesante, y la recuperación de las PropTech después de la pandemia, que ha sido muy rápida. Las PropTech durante la pandemia pues no tuvieron el mejor comportamiento, digamos, pero se están recuperando muy rápidamente. Estas son algunas de las tendencias que yo creo que serán fundamentales, pero
hablo de precios y accesibilidad, y luego le haré un poco de medidas de política de vivienda. Esta es un poco una visión de largo plazo de 27 países, de la evolución del precio de la vivienda en 27 países. Se mueve a espasmos, como podéis ver aquí, pero siempre para arriba y con una tendencia muy fuerte, mucho más fuerte que los precios, que los salarios. Por lo tanto, empeorando la accesibilidad sistemáticamente. Lo peor de todo es que salidos de la pandemia, o sea, la pandemia no ha conseguido girar el precio de la vivienda, sino muy al contrario, lo ha acelerado en muchísimos países. No es el caso de España, pero sí en otros países, y ahora estamos a tasas del 7% en la zona euro. Y aquí tenemos países, por ejemplo, donde se ha producido una aceleración y donde hay señales de que puede haber una sobrevaloración excesiva, y son países, por ejemplo, que han tenido ya una llamada de atención del Banco Central Europeo, como puede ser Luxemburgo, donde allí ponía el 14%, ese es el año 2002, el 14%, pero ahora está creciendo al 18%. Holanda, que pone el 8%, está creciendo al 12%. Estados Unidos está creciendo al 20 y pico por ciento desde que comenzó la pandemia. Estamos viendo una aceleración brutal de los precios, ¿no? Aquí tenemos países donde se ha producido una desaceleración y ahí tenemos justamente el caso de España, que pone 2,1%, se estaba produciendo una desaceleración que ha vuelto a acelerarse otra vez hasta el 3,3% en el último periodo para el que tenemos datos. Y Irlanda, por lo tanto, los dos países que más sufrieron en la crisis anterior son los dos países que menos están yendo rápidos ahora. La divergencia entre el precio del precio y los ingresos, esto es una visión desde las comunidades autónomas de España, pues está generando una tensión, y esto es un indicador, digamos, de si estamos en un nivel de equilibrio o no, y vemos que hay algunos sitios, pues como Madrid, Cataluña, las Islas Baleares, donde efectivamente, y en Madrid o en Barcelona, el tensionamiento es un tensionamiento fuerte. Bien, las causas del incremento de los precios son bien conocidas. Hay un aumento muy fuerte de la demanda y sobre todo cambios en las preferencias por la localización y por la tipología de viviendas, y un aumento del ahorro acumulado, que esto también favorece el que haya el primer pago se pueda producir, etcétera, y estas compras se puedan producir. Estamos en mínimos en los costes de financiación hipotecaria. Los activos alternativos, y este es un punto muy importante, tienen una rentabilidad muy baja. Los mercados financieros, muchos de ellos están en máximos históricos. Da miedo entrar ahí, por lo tanto, la vivienda se ha convertido de nuevo en un sitio donde la gente quiere invertir. Y la política monetaria acomodaticia no está ayudando. En Estados Unidos, con un ritmo de crecimiento de los precios de más del 20%, siguen comprando activos basados en hipotecas. La Reserva Federal sigue comprando activos basados en hipotecas. Tienes el mercado al rojo vivo y sigues echándole leña, ¿vale? No parece la mejor opción. Pero sí que hay diferencias con respecto a 2008. Primero, el nivel de deuda inicial de las familias es mucho menor que entonces. Segundo, el crédito no está creciendo, el crédito, que es el que hincha la burbuja, no está creciendo al mismo ritmo, ni muchísimo menos que en aquel entonces, sobre todo en el de actividades inmobiliarias. Y en general no se ha rebajado la calidad crediticia de las hipotecas, cosa que sí sucedió entonces. Paso al tema del impacto geográfico dispar. Hay un aumento enorme de la variabilidad de la evolución de los precios entre comunidades autónomas, entre provincias, dentro incluso de cada provincia, ¿vale? Cuando tú tienes mucho crédito, como en la primera fase, la fase hasta el 2008, todos crecen muchísimo. Cuando la subida no es causada por el crédito, solamente los que aquí se llaman líderes, aquellos que tienen una situación más privilegiada, son los que crecen mucho, y hay otros que crecen muy despacio, y hay otros que siguen decreciendo. Y esta variabilidad es muy importante para explicar muchas cosas. Y luego está el efecto donut, que es el vaciamiento de las zonas centrales que se produce a partir de la pandemia. Se observa en algunos sitios a partir de la pandemia, y la expansión a las zonas periurbanas de las áreas metropolitanas, causada, bueno, pues por el shock del virus, por la falta de acceso a amenities, etcétera, pero lo más importante es por la capacidad de trabajar en casa. De estos 4 factores, 3 de ellos son temporales y desaparecerán, pero el cuarto seguramente está aquí para quedarse, aunque si vemos lo que está pasando en el caso español, pues bueno, subimos hasta el
hasta el 16% en el segundo trimestre, tercer trimestre del año pasado, pero hemos ido bajando y el último dato es la mitad de eso. Sigue siendo el doble de antes de la pandemia, es el 8% de posibilidad de trabajo desde teletrabajo, pero ha caído mucho desde entonces. Y este factor pues sí que podría permanecer, pero no a los niveles que habíamos visto. Y aquí se observa, por ejemplo, qué pasa en Estados Unidos en 12 áreas metropolitanas grandes. Y este es el precio del alquiler. El hundimiento del precio del alquiler durante la época de la pandemia en las zonas, sobre todo en las zonas de alta concentración y súper alta concentración, las grandes urbes, ¿vale? Esto se observa también en España. En el caso de Madrid y Barcelona, los precios del alquiler llegaron a caer hasta un 10% durante la pandemia, ¿eh? No así los precios de la vivienda, son los alquileres. ¿Vale? Y los precios vemos como suben mucho más rápidamente a medida que te alejas del centro. Hasta 50 kilómetros sube más rápido a 10 kilómetros que en el centro, a 20 más rápido que a 10 y así hasta que llegas a 50 kilómetros. Esto es un poco lo que refleja. Y sobre todo sucede en las áreas, todos estos efectos se dan sobre todo en las áreas más densas o en las áreas más, digamos, las áreas metropolitanas más importantes. Bien, todo esto tiene implicaciones de política económica. Si este proceso persiste, pues bueno, habrá que pensarse qué hacemos con el transporte público, con las redes. Esto será parte también de la política de vivienda, o será una parte del sistema integral. Será también la planificación de los transportes y ante el cambio de la geografía urbana que se va a producir. Bien, el alquiler, la demanda de alquiler y la oferta de alquiler. Bueno, esta es la visión histórica de qué ha sucedido en los últimos 60 años, ¿no? Y ya sabéis, pues ha abierto este arco, mucha propiedad, cada vez más propiedad y cada vez menos alquiler. Esto lo sabemos perfectamente y las causas son también claras. Desde luego no es la cultura de la propiedad, no existe la cultura de la propiedad, existen los incentivos y la gente reacciona a los incentivos y esto es lo que ha sucedido durante estos años. Pero ahora, en los últimos años, estamos viendo que ese proceso está revirtiéndose. Y en la reversión de ese proceso tenemos un problema de transición a este nuevo equilibrio, con mucho más alquiler y mucha menos propiedad. Y este proceso continúa. Por lo tanto, tenemos una economía que no está acostumbrada a que la gente alquile, no tiene un parque de vivienda en alquiler suficientemente importante, pero tenemos mucha gente que demanda alquiler, por distintos motivos. Hay motivos estrictamente de gente que pues, joven que prefiere alquilar, que no quiere propiedad de nada, no quiere ser propietario de un patinete, no quiere ser propietario de un coche, ¿por qué querría ser propietario de una casa tampoco? Hay gente que evidentemente tiene un trabajo precario y no tiene suficientes recursos como para poderse plantear la compra de una vivienda. Bien, y eso nos lleva a las cuestiones de accesibilidad. Y en términos de accesibilidad, esta es la figura que tenemos para el caso español, 3 indicadores. Yo creo que el más importante es el del precio dividido por la renta bruta disponible. Vemos la gran subida que hay hasta el año 2008, la reducción con posterioridad y luego el nuevo tensionamiento que nos lleva por encima de 7,5 años completos de renta bruta disponible. Bien, pero esto no quiere decir, como a veces se traslada la idea, que aquí estamos fatal, que esto es un desastre, que hay una emergencia habitacional tremenda, que esto es el fin del mundo, porque desde luego los datos no dicen eso. Cuando comparamos con la Unión, estos son datos de la Unión Europea, pues comparamos la proporción de gente que gasta más del 40%, no estamos ni siquiera por encima de la Unión Europea. Holanda está peor que nosotros, hay muchos países que están peor que nosotros. Y la razón de esto es que nuestra proporción, nuestro problema está básicamente en alquiler de mercado, pero la proporción de gente que vive en alquiler de mercado es muy pequeña, comparativamente con otros países, ¿vale? Aquí está la proporción, pues los propietarios de vivienda que lo tienen todo pagado son una parte muy alta y los propietarios de vivienda que todavía deben son una parte muy alta porque aquí la propiedad de vivienda es lo más importante. Y el alquiler a precio de mercado es una parte pequeñita, pequeña. Y luego la parte de alquiler a precio reducido o libre también es una parte muy significativa del parque. Por lo tanto, nuestro problema está aquí, por encima del 40%, pero está
recluido en una franja pequeña, que es lo que es a precio de mercado. Incluso en privación grave de vivienda no estamos tampoco, ni muchísimo menos tan mal. Bien, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que nos encontramos con esta situación de transición. Se producen tensiones, lógicamente, en cualquier transición hay tensiones, no todo ajusta perfectamente con la rapidez que todos queremos y de repente empezamos a buscar soluciones milagrosas para resolver este problema. Aquí hay un listado de políticas públicas, el gobierno vasco utiliza casi todas este listado, cada país utiliza las políticas existentes en distinta proporción dependiendo de cuáles son sus propias características, las características de su sistema económico, de su sistema inmobiliario, pero, y aquí está la proporción en la que se utiliza cada una de las actuaciones, la que más se utiliza son los subsidios al alquiler, pues, lógicamente. Subsidios a la eficiencia energética, por ejemplo, y a la rehabilitación es uno de los que también se utilizan en mayor proporción, según este estudio de la OCDE. Pero claro, aquí hemos encontrado, o algunos han encontrado, la solución definitiva a todos los problemas que se llama el control de precios. ¿Cuál quiere decir? Que yo no hago falta, ni ningún economista hace falta, porque cuando tienes inflación, controlas los precios, cuando tienes precios de los alquileres altos, controlas los precios, simplemente controlas los precios y se acabó, ya no te hace falta nadie que te diga, sabes que eso tiene efectos colaterales, sabes que eso destruye el mercado, sabes que eso tiene un efecto sobre la inversión, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta es la nueva faz, la nueva gran cosa, ¿no? Y no solamente porque se habla de París y de Berlín, no, es que en Estados Unidos, en muchas ciudades de Estados Unidos, también tenemos, bueno, históricamente en Nueva York, por ejemplo, ha existido, en San Francisco también, pero ahora ya en otros estados, en otras muchas ciudades. Bien, aquí podría estar mucho rato, pero me voy a ir rápidamente a esta, ¿no? A esta, que es un poco las conclusiones. Los controles de rentas no son nuevos. De hecho, en España ya existen controles de renta. Controles de rentas de tercera generación son controles de rentas dentro del contrato en vigor. Y esos los tenemos desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, los que dicen necesitamos controles de renta porque no tenemos, se equivocan. Tenemos. Lo que pasa es que tú quieres otros, que son los llamados de segunda generación, aquellos que afectan a un contrato y el siguiente, al incremento de precio entre un contrato y el siguiente. Controles de primera generación ya tuvimos en la época franquista, pues no vivimos años con controles de primera generación, y ya sabemos lo que es eso. Parte del gráfico que os enseñaba antes del alquiler está causado por los controles de primera generación. Segunda cuestión, aquí hay un problema de diagnóstico. ¿Por qué suben los precios del alquiler? Hay dos posibilidades. El consejero ha dicho falta oferta, yo estoy de acuerdo. O la alternativa es hay un monopolio de oferta. Y los monopolistas están sacando partido de su poder de monopolio. Claro, cuando dicen, no, los economistas siempre piensan en términos de competencia perfecta y liberalismo y no sé qué, eso es falso completamente. En nuestros libros de microeconomía, los que seáis economistas o hayáis estudiado economía, sabéis que hay un libro de competencia, hay un capítulo de competencia perfecta y 20 capítulos de qué puede ir mal cuando falla la competencia perfecta. Y aceptamos con total naturalidad el control de precios cuando es necesario. ¿Cuándo es necesario? Cuando hay un monopolio. O un oligopolio con muy poca gente que participa. ¿Ese es el caso en España? Respuesta muy clara, no es el caso. Por lo tanto, si ese no es el caso, no hay justificación para el control de precios más allá de la ideología que tú puedas tener. En Venezuela controlaron los precios y consiguieron una inflación de 1.000.000%. Fantástica opción. Tú controlas los precios y sigues imprimiendo dinero para pagar la deuda. Como la causa del incremento de los precios no es que los empresarios están subiendo los precios, sino que tú estás imprimiendo dinero, no vas a pararlo. O sea, esto es un proceso que tú no puedes parar. Bien, cuando te equivocas en el diagnóstico, te equivocas en las medidas. Cuando tienes 2 millones de monopolistas, ¿dónde está el monopolio? Es un mercado totalmente controlado por los particulares. Hay 4 grandes tenedores, bueno, ahora grandes tenedores son más de 10, y dentro de poco serán más de 3, con lo cual grandes tenedores hay casi 2 millones de grandes tenedores, no tiene sentido. Última cosa, ¿qué sabemos sobre el control de rentas? Pues sabemos muchas cosas, me he saltado toda la experiencia internacional, pero entiendo que el caso de Cataluña, que es el más cercano y donde se lleva aplicando desde finales de septiembre del año pasado, pues es el más interesante.
no tenemos muy buenos datos, pero sí que por los datos de oferta parece que la reducción de oferta en Barcelona es mucho más significativa, o ha habido una reducción muy significativa de la oferta en Barcelona y no la ha habido en Madrid, por ejemplo. La caída de los alquileres en Barcelona y en Madrid en el peor momento ha sido idéntica. Pero en teoría en Barcelona hay control de precios, en Madrid no. Y la recuperación de los alquileres está siendo más rápida en Barcelona que en Madrid. Y en Barcelona hay control de precios. ¿Cuál es el problema? El problema para tener la respuesta adecuada a esta pregunta es que los métodos habituales para obtener estos resultados no funcionan en la situación actual por la pandemia. Los precios de alquiler en Barcelona, en muchos sitios de Barcelona, empiezan a caer con el COVID. Y luego, 2 trimestres después, tienes el control de precios. ¿Cómo separar las dos cosas? Desde un punto de vista técnico es bastante complicado. Nosotros estamos en ello, con datos desagregados, y a lo mejor el próximo plan director, pues seguro que ya os digo cuál es la respuesta. Hoy por hoy, lo único que os puedo decir es que no parece que los controles estén funcionando como por otra parte era previsible. Bien, y aquí, y con esto acabo, es un poco cuál es el ranking de prioridades de la política pública, cuál debería ser el ranking y cuál es el ranking para otros, ¿no? Debería ser la calificación definitiva de viviendas subsidiadas, nuevas viviendas con recursos públicos solo para el alquiler, debería ser la colaboración público-privada para aumentar el parque de vivienda asequible en sus diferentes formas, o los subsidios al alquiler con un mecanismo que evite la traslación del incremento del subsidio al comprador. ¿Y qué es lo que no se debería priorizar, pero que en algunos intentan priorizar? Los controles de alquileres de segunda generación, las expropiaciones sin justiprecio, el favorecimiento de la ocupación y el aumento de la inseguridad jurídica. Esto es lo que puede pasar, esto es lo que encuentras en los periódicos solo en un día, el 9 de noviembre, sobre estos temas. Por desgracia, hoy encontramos en el periódico otra vez en la portada otra ocupación enganchada ilegalmente a la electricidad que ha generado un desastre. Por lo tanto, no, esta no es la solución. O sea, saltarse las normas y ir por el camino de en medio no es la solución. Lo que pasa es que la solución es un rollo, es picar piedra cada día. Es cada día pam, 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 es todas las medidas, una y otra, y otro plan director, y poquito a poco. Y esto a algunos no les pone, se quiere una solución ya, rápida, y esa simplemente no existe. Y aquí pararía. Gracias. Es que ricasco, José. Vamos a seguir con este dibujo del contexto y los retos y oportunidades. Elena, cuando quieras, por favor. La presentación. No sé. Bien, ¿se me oye? Bueno, pues en primer lugar mi agradecimiento por la invitación. Estas reflexiones globales siempre son necesarias, ¿no?, para todos aquellos que estamos trabajando en este campo de la vivienda. Con la previa exposición que ha hecho el profesor García Montalvo, hay algunos de los temas que yo volveré a tratar. Sí que es cierto que he querido hacerlo desde una perspectiva más internacional, en un primer lugar, para luego ir descendiendo también un poco con el objeto de poder trasladaros la experiencia y las reflexiones que se están llevando a cabo en el marco de UNECE, que sabéis que en el buró que trata los temas de vivienda y suelo, donde represento a España. Los retos fundamentales que tenemos por delante de la transformación de las ciudades y también de las viviendas son unos datos que a nivel global están claramente estudiados y claramente analizados. Se considera que en el año 2030 el 60% de la población mundial vivirá en ciudades, lo que implica que serán 5.000 millones de personas. Las ciudades son un elemento esencial, puesto que contribuyen al 60% del Producto Interior Bruto Mundial y además
como también se ha apuntado anteriormente, las ciudades representan el 70% de las emisiones de carbono y más del 60% del uso de los recursos. Y dentro de estas emisiones y este uso de recursos, por supuesto, el sector de la vivienda y de la construcción es un elemento esencial, en muchas ocasiones mucho más allá incluso que lo generado por los temas de movilidad. Una rápida urbanización, que es un tema importante a nivel mundial y también en la región UNECE, conlleva, por supuesto, un número creciente de habitantes en barrios vulnerables y unos servicios e infraestructuras insuficientes y sobrecargados, puesto que es muy difícil que las administraciones públicas y la prestación de servicios se vaya desarrollando a una rapidez similar a lo que realiza la población, y un incremento de la contaminación del aire y de un crecimiento urbano sobrecargado. Así, desde el punto de vista internacional, se han trabajado, como todos vosotros sabéis, se están también implementando en el País Vasco desde hace tiempo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una agenda urbana de Naciones Unidas, una agenda urbana europea, una agenda urbana española, el Plan de Recuperación y Resiliencia, una estrategia nacional a largo plazo en la que se está trabajando desde la Administración General del Estado, y planes y estrategias autonómicas en materia de vivienda y desarrollo urbano, que es lo que nos ha juntado hoy aquí a través del trabajo del Gobierno vasco. Fundamentalmente, como también sabéis, dentro de los ODS, el 11 se refiere a ciudades y comunidades sostenibles, y este habla de la mejora de la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades, y un elemento esencial para su cumplimiento es garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles, combatir la desigualdad y la segregación existente en las ciudades, actuaciones de mejoras del entorno urbano y planificación y gestión urbana participativa e inclusiva. Todos estos principios, todas estas líneas de actuación, yo creo que por primera vez desde hace mucho tiempo están siendo líneas de actuación en las que existe una conformidad de todas las partes, como bien explicaba el consejero antes, respecto del diagnóstico. Y esto yo creo que no lo debemos dar por establecido, sino que es muy importante que se haya llegado a este convencimiento global en materia de los retos a los que nos enfrentamos en materia de desarrollo urbano y en materia de vivienda. ¿Por qué? Porque es una de las grandes garantías para evitar, como explicaba también el profesor García Montalvo en el cierre de su presentación, que la reacción frente a los problemas venga dada por cuestiones exclusivamente ideológicas. El trabajo y la reflexión a nivel internacional es una de las garantías de que la concienciación respecto de la problemática y también respecto de las posibles medidas que puedan adoptar los correspondientes gobiernos venga dado por una reflexión profesional, técnica, y la que poco a poco yo creo que se irán llegando también a ciertos consensos intentando evitar todos los extremos. Varias de estas cifras nos las ha explicado también el profesor García Montalvo. Yo hago referencia en primer lugar, si la informática nos lo permite, al reto del derecho a la vivienda en el contexto internacional. Vale. Creo que es el proyector que... Vale. Ahora. Bueno, os lo voy explicando desde aquí. En esta gráfica vemos la evolución hasta el año 2020 de las tendencias en los precios de la vivienda y en los precios de los alquileres. Como se ha señalado anteriormente, continúan incrementando los precios hasta el ejercicio 2020, pero es cierto que con un incremento muchísimo más elevado. Estos son datos del Eurostat y por lo tanto son datos de toda la zona europea, en el que hay un incremento global durante la última década de más del 30% respecto del precio de los inmuebles. Sin embargo, los alquileres, las rentas, lo que han incrementado es más de un 14,8%. Estas cifras nos permiten también rebajar el tono del debate y recolocarnos en cuál es ahora.
Vale, yo creo que sí, ¿no? Parece que se han estabilizado los indicadores. Bueno, yo voy a ir avanzando mientras se intentan solucionar los diferentes problemas. Estos son datos de Eurostat y del observatorio Housing Europe que utiliza el Ministerio. Y aquí podemos ver el parque de vivienda, hogares de viviendas principales y hogares de vivienda social en Europa. Esto es una de las cuestiones que sí que nos diferencia considerablemente de los países de nuestro entorno, y es la escasez y la diferencia que existe entre el parque de viviendas sociales y el parque total de vivienda en nuestro país. Veis que a lo mejor la franja naranja es la que se refiere a las viviendas principales, la franja gris primera es la que se refiere a las viviendas sociales y la azul es el parque total de viviendas. Podéis ver cómo en España la diferencia entre la franja gris y la franja azul sí que nos diferencia considerablemente del resto de los países de nuestro entorno. Estas diferencias también son importantes a la hora de establecer equivalencias y proyecciones sobre políticas adoptadas en otros países, puesto que obviamente, si bien la problemática y la situación es, diríamos, existente a nivel de todos los países desarrollados, lo cierto es que existen determinadas variables. Esta es una de ellas, y otra también la ha indicado el profesor García Montalvo, y es cuál es la estructura de la propiedad del parque de viviendas de alquiler en nuestro país, que sí que nos diferencia por el hecho de que no existen grandes propietarios de vivienda como puedan existir en otros países, como pueda ser Alemania, que abarquen una parte fundamental del país. Este gráfico es el porcentaje de vivienda social sobre el total de viviendas principales y hogares, y veis cómo España está, en este caso, al final de la tabla, ya solo por detrás de nosotros Portugal, Croacia, Estonia, Rumanía, y ya países que realmente lo tienen de una manera muy, muy residual. ¿Qué se está trabajando? ¿Qué se está trabajando en UNECE? En UNECE se están trabajando dos líneas fundamentales. Por un lado es trabajos con los centros de excelencia que existen en algunos de los países sobre las políticas y la situación de la vivienda, al que me referiré posteriormente, pero un trabajo muy interesante, y yo creo que también es importante hacer esta reflexión en nuestro país, es descender la problemática y centrar la cuestión en los municipios y en las administraciones locales. En el caso de UNECE, en el que existe representación a nivel de país, lo que se ha realizado es avanzar en los foros de alcaldes para conseguir una reflexión a nivel municipal de todas estas cuestiones. El primer foro se realizó en mayo del 2021, y ahí se adoptó la Declaración de Ginebra dentro del Foro de Alcaldes. Se estableció, pues, firmada por todos los países, unos objetivos comunes que son el incrementar la resiliencia de las ciudades, adoptar medidas ambiciosas a nivel de cambio climático, renaturalizar las ciudades, acelerar la transición energética, la sostenibilidad del transporte urbano, asegurar la vivienda asequible, saludable y adecuada, hacer viviendas más inclusivas y conseguir transformar estas aspiraciones en realidades. Me hace gracia la última declaración, o sea, la última parte de la declaración, porque yo creo que es muy importante, y es el hecho de que, si bien todos estos principios y todas estas generalidades sí que existe, como he apuntado, una conciencia clara a nivel de todas las administraciones, lo importante y el gran reto está en conseguir hacer realidad todos estos objetivos. Muy interesante también, y quería apuntarlo aquí, es el estudio que se ha realizado Housing 2030, presentado hace escasamente 1 o 2 meses, y donde tras un importante análisis se analiza cuál es la situación de partida en la región de UNECE, y se señala y se destaca cómo al menos 100 millones de personas de renta baja y media en la región sufren sobrecarga financiera en materia de vivienda, una vez más reforzando lo apuntado en la ponencia anterior.
es una cuestión global, no es una cuestión exclusivamente de nuestro país o de alguna comunidad autónoma. El problema además se acrecienta con el crecimiento sin planificación, cambio climático, financiarización del sector de vivienda, etcétera. Más a todo esto se añadieron los retos generados por la situación COVID, en la que todos nos quedamos en nuestra casa durante una larga temporada y los problemas existentes pues se vieron acrecentados. Se considera además que la vivienda accesible es fundamental para el cumplimiento del ODS, no solo del 11, sino también del primero, relativo a la pobreza, y el compromiso es con los retos de vivienda asequible. También se reconoce la fuerza transformadora que contribuye a superar los retos relacionados por el cambio climático, exclusión y desigualdad social. Y se apunta a la urgencia de poder avanzar en los temas de vivienda. También se hace un estudio y un análisis de todas las políticas públicas en materia de vivienda dentro de la región UNECE y se analizan todas ellas. Es un estudio de verdad muy completo y yo os animo a que lo estudiéis, y se dividen en 4 grandes grupos. Las políticas dirigidas a la gobernanza, y ahí la primera de ellas es el establecer marcos de trabajo estratégicos, como el que en la presentación del que nos ha traído hoy a todos aquí. Trabajar a nivel de múltiples administraciones, porque es fundamental en vivienda. Todas las administraciones son esenciales, todas tienen competencias, pero incluso aquellas en las que no les hemos reconocido tantas competencias tradicionalmente, en el caso de España estamos hablando, como es la administración local, se ha visto claramente, y creo que no existe hoy en día ninguna duda. Sí que quiero puntualizar, algunas leyes autonómicas han ido más allá y les ha reconocido a la administración local una mayor competencia, donde nuestros ayuntamientos son esenciales a la hora de poder hacer realidad las políticas públicas de vivienda. Y luego trabajar sobre todo en la consecución y en la existencia de proveedores de vivienda social y vivienda asequible, y este es uno de los temas en los que también es importante trabajar en nuestro país y que nos diferencia de los países de nuestro entorno. En los países de nuestro entorno existe un tercer sector o un sector de beneficio limitado que trabaja de manera muy activamente y en el que son los grandes proveedores de vivienda social y de vivienda asequible, y ese sector aquí en España no se han dado las circunstancias favorables para que se desarrolle. Como también decía el profesor García Montalvo, esto no va en ningún ADN, ni somos de una manera o somos propietarios o nuestro tercer sector no se desarrolla porque no se desarrolla. No, todo viene al final en función de los incentivos públicos a través de medidas fiscales o a través de otro tipo de medidas regulatorias que hayamos dado en nuestras diferentes administraciones. Paso ya al segundo gran grupo de políticas, que son las relativas a cuestiones vinculadas con la financiación y la inversión, y son, por supuesto, la regulación de instituciones financieras, la regulación también y la percepción de entidades sin ánimo de lucro que puedan prestar este servicio de vivienda asequible, de vivienda social, y otra multiplicidad de medidas, como pueden ser los subsidios, como pueden ser los préstamos, como pueden ser diversas cuestiones, algunas de las cuales sí que quiero apuntar y reconocer aquí que se han incluido por parte de nuestro Ministerio en la Ley de Medidas Urgentes que ha acompañado al Plan de Transformación y Resiliencia. Otro gran grupo de políticas fundamental, las políticas de gestión de suelo. Las políticas de gestión de suelo a través de lo que se llama en inglés el public land banking, que al final sería una equivalencia a una gestión adecuada de nuestro patrimonio municipal del suelo, al que también ha apuntado el consejero a través de mecanismos que se están desarrollando y que están arrancando en diferentes comunidades autónomas para poner en marcha y para poner en carga ese PMS para que cumpla la función por la cual fue obtenido, que es al final la provisión de vivienda asequible. Reparcelaciones, cuando hablan de land readjustment, y sobre todo aquí también el conseguir un planeamiento urbanístico que sea participativo y que sea inclusivo. Cuando durante mucho tiempo se nos comentaba y cuando he tenido responsabilidades públicas, todas aquellas
no sé, líneas de discusión acerca de la necesaria flexibilización o liberalización del suelo y te ponen como ejemplo, por ejemplo, los sistemas anglosajones. Yo siempre digo lo mismo y creo que es un tema también que se aplica a la vivienda. No podemos pensar que vamos a flexibilizar nuestro sistema de planeamiento porque tenemos al modelo anglosajón, porque nuestro modelo es completamente diferente. El modelo anglosajón y estos modelos más flexibles parten de dos premisas. Una transparencia absoluta de todos los procesos y todos los procedimientos, que yo creo que todavía nos queda por trabajar en España. Y por otro lado, una participación real y efectiva de los ciudadanos a nivel particular y a nivel de asociaciones. Todo ello nos permite conseguir una mayor flexibilidad en los sistemas de planeamiento, que también es uno de los grandes retos que tenemos en España y que tenemos en nuestras comunidades autónomas. Y finalmente, mecanismos vinculados con la neutralidad climática. Y aquí hablamos ya de políticas no regulatorias en materia de cambio climático y incentivos fiscales y, por supuesto, la concienciación que es tan necesaria y de la que también estamos hablando mucho hoy en día, que no es el tema que nos ha traído aquí, pero yo creo que es importante, la concienciación de la ciudadanía en la importancia y en las ventajas de conseguir que nuestras viviendas en algún momento sean climáticamente neutras. Estos son todas las políticas y todas las diferentes líneas de actuación que analiza este estudio Housing 2030 que ha presentado recientemente UNECE y que yo creo que son muy interesantes. Pasando ya a nuestro país, al reto de derecho a la vivienda en el mercado español. Y estas diapositivas yo creo que han sido datos suficientemente explicados anteriormente. La diferencia del precio de la vivienda libre frente al precio de la vivienda protegida, la accesibilidad económica de la vivienda, que es el esfuerzo anual sin deducciones, cómo ha ido variando en función de los trimestres, pero también el hecho de que estamos en una situación similar a los países de nuestro entorno. Y en este caso, el IGP de la vivienda, el alquiler y el índice de precios de oferta de alquiler. En este caso, la rentabilidad bruta del alquiler, con la fuente del Banco de España, vemos también cómo ha ido descendiendo de una manera constante y que sigue haciéndolo durante el ejercicio 2020 y a principios del ejercicio 21. ¿Qué ha realizado el Gobierno de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia? Luego yo creo que el director general nos lo desarrollará mucho más. Una serie de medidas que están incluidas, por supuesto, que es la implementación de la Agenda Urbana de España, la implementación de la ERESE y su plan de acción, la Ley de Vivienda, la Ley de Arquitectura, las oficinas de rehabilitación y la mejora de la financiación de las actuaciones de rehabilitación. Hay que reconocer que todas estas medidas están definidas y están en marcha, lo que es un gran esfuerzo y yo creo que un gran éxito de todo lo que se ha realizado en los últimos 2-3 años. Se ha puesto el mecanismo y se ha puesto la máquina a trabajar y el ritmo es importante. Yo creo que ahora viene ya el momento de hacer realidad todas estas iniciativas y además conseguir el adecuado engranaje con las diferentes políticas y medidas de las comunidades autónomas que hasta ahora prácticamente en materia de vivienda habían ido avanzando ellas solas porque no había existido una iniciativa tan global por parte del Gobierno de España. Y estamos en un momento porque empiezan ya a acercarse las diferentes acciones, las diferentes posturas y es bueno también que se vayan realizando planes directores con una duración como por ejemplo la que lleva el Gobierno vasco, porque ello permite ir adaptando las medidas de las comunidades autónomas al marco ahora sí que ya existente a nivel nacional. Respecto del anteproyecto de la Ley por el Derecho a la Vivienda, destacar lo que para mí son las cuestiones más importantes. Es cierto que el debate está centrado en el control de alquileres, al que haré referencia brevemente, pero hay muchísimas cosas y todos aquellos que habéis trabajado temas regulatorios en materia de vivienda sois conscientes de la importancia de ellas, que quizás no se lleven tantos titulares, pero para mí es fundamental la definición como servicio de interés general,
de la promoción y gestión de parques públicos de vivienda y de la actividad de construcción y rehabilitación de viviendas con protección pública o precio limitado. Esto no existía antes a nivel estatal y a partir de la ley facilitará muchísimo las cosas. Por otro lado, la función social de la vivienda como un bien destinado a satisfacer necesidades básicas, también reconocido por primera vez a nivel estatal, el derecho de la propiedad delimitado por la función social, como no podría ser de otra manera con nuestra Constitución, la calificación indefinida de los parques públicos de vivienda, un nuevo concepto de vivienda asequible incentivada que yo creo que es muy interesante y que veremos cómo lo recogen también las comunidades autónomas y lo van articulando, la regulación de las zonas de mercado residencial tensionado, la definición estatal de la figura de gran tenedor y sus deberes de información y colaboración y un nuevo entorno fiscal fundamental e importantísimo porque además toda acción sobre el IRPF, el verdadero impacto es cuando se realiza a nivel estatal, si bien hay que reconocer que algunas comunidades autónomas habían hecho el esfuerzo. Y, por supuesto, otro de los temas que también se lleva varios titulares, la definición de vivienda vacía y el recargo, que, como sabéis, es una medida que no se ha establecido ni en esta legislatura ni en la anterior, sino que viene de un gobierno de signo diferente quien lo estableció, pero que era necesario acabar de regular para dar seguridad jurídica. Con esto acaba la presentación que quería hacer y sí que quizás hacer algunos comentarios a los temas de control de precios, pero muy genéricos que ha apuntado el profesor García Montalvo, y es simplemente dos cosas. Una, que cuando hablamos de control de precios no podemos intentar traer experiencias internacionales. Obviamente hay que estudiarlas y hay que analizarlas, pero no podemos decir, es que en Estados Unidos hay... Perdón. En Estados Unidos lo que hay es una desregulación absoluta y cualquier pequeña regulación se le llama control de precios, porque el control de precios no significa que yo voy a regular un tope máximo del precio dentro del contrato y entre contratos. El control de precios existe en España. Un breve apunte, dejó de existir durante una temporada y se recuperó de una manera, yo considero, bastante segura a través del Real Decreto Ley 7/2019. Quiero recordar que en este Real Decreto Ley se incrementó, se volvió al periodo anterior de los contratos, volvimos a estar en los 5 años y se vuelve a pasar a los 7 años, porque todos estos elementos forman parte de lo que se llama rent control en inglés. No es solamente el control del precio, sino el control de todos los elementos que definen lo que es el contrato de alquiler y, por lo tanto, afecta a la duración del contrato, afecta a los preavisos, afecta, ahora sí, al incremento de precios dentro del contrato o a los posibles incrementos de precio entre contratos. En este caso, en España, se reguló y se volvió otra vez a los periodos de alquiler anteriores, estableciendo unos periodos mayores para los grandes tenedores. Se volvió a introducir el índice de precios, el IPC, como límite dentro del contrato, donde antes había libertad absoluta, y se establecieron también otras muchas regulaciones que afectaban, por ejemplo, al régimen de preavisos. Este control de precios que existe que volvió a existir a través del Real Decreto 7/2019, si uno lee, por ejemplo, la literatura y las reflexiones a nivel parlamentario que existen en Reino Unido, el House of Commons, el Parlamento británico, hace poco sacó un documento, un estudio y un análisis, es lo que ellos llaman rent control. Es decir, en Reino Unido no existe una duración de los contratos de un año. Más allá de los 6 meses, el propietario te puede tirar cuando quiera. No existe este régimen de preavisos, y cuando muchas veces se habla de rent control, tanto aquí como en Estados Unidos, porque cuando hablan de rent control en Nueva York, también quiero recordar que están, en la mayoría de los casos, hablando de viviendas anteriores a 1947, que están en un régimen en el que teníamos nosotros en la época franquista, efectivamente. Cuando se habla de rent control en Nueva York, se está hablando de ese control de precios de los inmuebles y los alquileres anteriores a 1947. Entonces, yo creo que se tiene que ser muy riguroso en el debate y se tiene que ser muy franco y muy transparente, porque lo contrario, liar la madeja al final va a ser negativo para todas las partes. Simplemente apuntar esto. Muchas gracias. Qué ricasco, Elena.
Bueno, pues por ir avanzando desde lo macroeconómico hasta la visión internacional, ahora pasamos con Luis Alba a su presentación quizás más cercana al País Vasco. Hola, buenos días. Me indican que están buscando y que deben ir al hall Anne Villate y Héctor Ausín, por favor. Anne Villate y Héctor Ausín, por favor, pueden acudir al hall. Muchas gracias. Bien. Bueno, gracias, Pablo. Yo voy a hacer una presentación, una participación mucho menos doctoral, como es lógico, como es de suponer, dada nuestras características. Y lo primero es agradecer al departamento, primero la invitación que se nos hizo durante el periodo de reflexión del plan de vivienda, el periodo participativo que tuvo lugar en mayo del 2021, y es el conocimiento que tenemos del plan. Y ahora, en este caso, en este acto de difusión del plan de gestor de vivienda, en representación de las empresas de construcción de Álava. Fueron muchas las ocasiones que durante esos periodos de reflexión participativos, hablando de la rehabilitación, hablando de la vivienda de alquiler, hablando en general de la actividad constructiva, que se hizo una llamada al sector de la construcción. ¿Dónde está el sector de la construcción? Pero la verdad es que el propio plan director de vivienda y los ejes que además ha adelantado el consejero contemplaban como una línea estratégica del plan director de vivienda el sector de la construcción. Uno de los vectores de la transformación de la política de vivienda parte de que el sector, a través de su situación, sea o tenga las características necesarias para poder colaborar en esas políticas de vivienda. Así que en las líneas base del plan director de vivienda, que en las líneas y los ejes estratégicos se contemple como eje el sector de la construcción, es algo en lo que no podemos estar más de acuerdo. Por lo que en esta participación lo que voy a intentar es ver la visión que tiene nuestro sector del plan de vivienda y también de la política de vivienda con ese horizonte temporal, y por lo tanto sean aportaciones más estratégicas que puntuales, ver qué ejes de colaboración creemos que son necesarias para que llegue a buen fin esa política de vivienda, y por último lo que nosotros creemos que demandaríamos a la Administración a la hora de realizar esa colaboración público-privada entre la Administración pública y el sector. En cuanto a la visión, yo creo que se han hecho múltiples estudios, yo creo que se tiene monitorizado la actividad de nuestro sector. El más reciente es el encargado por el clúster de la construcción de Euskadi, que precisamente a Pricewaterhouse en mayo del 2021, en junio de 2021, y que su objeto era el análisis de la industria de la construcción en Euskadi. Pero también están los estudios y los seguimientos que hacemos las territoriales de los indicadores del sector para seguir su evolución y ver las tendencias, accionar de alguna forma, e incluso el propio Observatorio de la Vivienda del País Vasco. Aquí hay que tener en cuenta, yo creo, dos características que son muy importantes, que sector privado y administraciones públicas podemos compartir parcialmente grupos de interés e intereses a la hora de acometer nuestras decisiones estratégicas, pero en ciertos aspectos va a haber una diferencia. Sí es cierto que en las organizaciones cada vez más se contempla el elemento sociedad como un elemento que incide en la política estratégica de las empresas, pero lo que fundamentalmente prima, lógicamente, es la pervivencia de las organizaciones, la rentabilidad, tener unos rendimientos mínimos, exigibles y suficientes, el satisfacer las necesidades de nuestros clientes y de nuestras personas. Y ese es un hecho que hay que tener en cuenta en todo lo que se haga en política económica. Y el otro aspecto que es importante sería que la actividad económica relacionada con la vivienda, con el suelo, como hemos visto a través de las distintas ponencias, interactúa mucho con nuestra actividad. Cualquier medida de política económica, dada la regulación que existe en el mercado y cómo afecta a nuestra actividad, va a tener una respuesta u otra de los agentes de nuestro sector en un sentido o en otro. Con lo cual, yo creo que es seguir con la línea doctrinal que nos han expuesto los anteriores ponentes,
exige que cualquier medida tenga en cuenta la colaboración de todas las partes si se quiere que sean medidas que tengan eficacia. Y eso es importante. Pero para evidenciar un poco la importancia, recogiendo un poco el análisis que se hizo del sector, yo creo que traería aquí, porque es necesario tener en cuenta ese peso que tiene el sector de la construcción en la economía, solamente 2, 3 o 4 indicadores, y uno es el empleo directo e indirecto que puede tener nuestro sector en el empleo de la economía. Y ahí estamos hablando de cifras en torno al 6,2 y el 11,8%. O sea, el empleo directo está en torno a las 60.000 personas y el indirecto pues crecería a un ritmo de 1,8 por cada persona empleada en la construcción. En cuanto a la actividad, pues tenemos el indicador del PIB, que también está en torno pues, al 5,9 y al 10,7 si vemos el efecto indirecto. Estamos hablando de 4.200, 4.300 millones de euros en los últimos datos, tomando como referencia ese informe de Pricewaterhouse, ¿no?, de la industria de la construcción. Y después es importante también tener en cuenta la recaudación que produce nuestro sector. Indirecta o directa, estamos hablando de 1.500 millones, en donde el impuesto a sociedades, que es lo que grava la rentabilidad de nuestras organizaciones, pues está en torno al 9,8 del total del impuesto de sociedades recaudado. Si bien es cierto que, tomando cifras del Eustat, la rentabilidad económica o la rentabilidad financiera que tienen como media nuestras empresas está en torno al 3, 2,4 en la media de los últimos años. Hemos tenido años con rendimientos negativos derivados de la situación de crisis. Pero bueno, esa es la situación, yo creo, el contexto en donde estamos actualmente, ¿no? Y es que el sector comenzaba a recuperarse lentamente a partir del 2020, empezamos a ver tendencias positivas y de repente llegó el COVID. Y el COVID nos tuvo en suspenso, sobre todo en la actividad de rehabilitación, durante un tiempo y pues convirtió o revertió esa tendencia positiva. Si bien es cierto que la pronta reacción de las administraciones a nivel europeo, estatal, los planes de resiliencia, convirtió esa amenaza, de alguna forma, y todos estamos, yo creo, en ese contexto, en una oportunidad para el sector y una necesidad, lógicamente, de incorporarlo a las políticas económicas que se adopten en relación, por ejemplo, con el tema de la vivienda. Tenemos la financiación, tenemos las ayudas, lo que sí vemos es que hay una tardanza en que esos fondos aterricen, lógicamente, en las pymes, en los proyectos, y eso es una preocupación porque podría lastrar de alguna forma esa oportunidad que se nos presenta por esa evolución. ¿Qué ocurre aquí? Pues que además las expectativas que se están generando, la forma en que se ha reaccionado a la salida de la pandemia, pues está ocasionando tensiones de precios, caídas rupturas de suministro, y eso es un tema que nos preocupa a la hora de ver cómo podemos reaccionar a las demandas que se están haciendo al sector. En cuanto a la visión estratégica, pues no podemos no ponemos en duda la necesidad de transformar ese modelo de consumo, de vivienda, lógicamente centrando la actividad protegida pública en el sistema de arrendamiento y la actividad constructiva en la protección del patrimonio edificado, de rehabilitación, con unos enfoques medioambientales de sostenibilidad, porque es la tendencia a nivel europeo y es lo que está demandando la sociedad, aunque haya que hacer unos procesos de sensibilización importantes. Somos conscientes de que ese proceso transformador, pues que se está produciendo, tiene una triple dimensión: la tecnológica o digital, pues la energética y la climática, y también la sanitaria o social. Por eso, en ese sentido, vemos la estrategia de forma consciente. Y en cuanto al Plan Director de Vivienda, pues en las presentaciones, en la reflexión que tuvimos, pues yo creo que nos dio confort el ver que efectivamente en las líneas base, en los ejes, estaba contemplado en la parte de patrimonio y edificación el refuerzo del sector de la construcción y la calidad del empleo, y el sistema de gobernanza y seguimiento, que es importante. Y en los elementos de base pues estaba el fortalecimiento del tejido microempresarial, lógicamente después del análisis hecho una consecuencia clara, acuerdos marcos sectoriales con las organizaciones para aprovechar esos aportes de financiación extraordinaria que van a venir y que van a tener que ser enfocados de forma colaborativa, y
Impulsar mecanismos de participación en el conjunto de la cadena de valor del sector, viéndonos como un todo. Y lo que es muy importante, también medidas y acciones que favorezcan el atractivo entre los jóvenes, entre la población femenina, para conseguir personas cualificadas y no cualificadas que se incorporen al sector. Y por último, también está contemplado en alguno de los ejes la formación y la recualificación de la población desempleada, con la formación profesional, con la formación dual. El segundo punto que he comentado, que sería objeto de esta presentación, sería la colaboración público-privada necesaria y donde nosotros vemos los ejes de colaboración de cara a esos retos y universidades y oportunidades, perdón. Y ahí, pues de forma simultánea a la elaboración del plan, las 3 territoriales dedicadas del sector, pues hemos tenido periodos de reflexión que yo creo que son compartidos en general y que van un poco en la línea que está estableciendo el Plan Director de Vivienda, con lo cual hay una oportunidad de colaboración. O sea, ante esos retos, creo que el sector vasco de la construcción se convierte en un aliado estratégico que es necesario para la recuperación económica y el empleo en Euskadi durante estos próximos años y desde luego durante el periodo de duración del Plan Director de Vivienda y la posterior prolongación en el Pacto Social de la Vivienda. El objetivo es construir pues, un territorio equilibrado, ordenado, planificado, que sea respetuoso con las personas y un modelo económico y social también que vaya acorde con los principios pues, de respeto medioambiental y también de protección de las personas, en las necesidades de las personas. O sea, pocas o muchas en alquiler, en compraventa o en otros usos como contempla el plan, pues va a ser necesario construir las viviendas, va a ser necesario construir las infraestructuras, diseñarlas, mantenerlas, rehabilitarlas, incluso demolerlas, y para eso es necesario pues, que haya unas empresas y unas personas suficientes y idóneas con la formación requerida para adoptar ese proceso. Es un proceso que va a exigir la implicación, el compromiso y el apoyo de la Administración vasca y también una visión, como ha salido en distintos momentos en las 2 ponencias e incluso también en la presentación del consejero, una visión global y transversal del sector. En definitiva, yo creo que lo que hace falta es, como se dice en otros momentos, y dada la gravedad del tema y la necesidad de la reacción, pues un plan integral al estilo de los planes industriales de reconversión que se hicieron en su día y que podrían centrarse en los siguientes puntos, ¿no? Uno es el conocimiento por parte del sector, lógicamente, de esos nuevos retos y oportunidades a los que nos enfrentamos. O sea, es un cambio cultural, una nueva mentalización de todos los protagonistas de la cadena de valor. Entonces, para pasar de esa construcción que ahora mismo es tradicional y que nuestro sector está acostumbrado, y así lo ha acreditado pues, durante, lógicamente, su pasado, a unos nuevos paradigmas pues, de una construcción más sostenible, digitalizada, industrializada, a la que nuestro sector no está acostumbrado. Y solamente pequeños núcleos pues, son el avance de esas tendencias, ¿no? Será, por lo tanto, necesario pues, unas acciones de sensibilización y conocimiento básico sobre esos nuevos elementos de tendencias. Aquí han salido muchos, pero bueno, estamos hablando de economía circular, de ciudades inteligentes, de ecoinnovación, construcción industrializada, espacios urbanos saludables, la movilidad electrificada, instalaciones sostenibles, en definitiva, todo un amalgama de líneas centradas en la innovación. ¿Bien? El segundo, lo hemos comentado, también está en el plan, es la formación, el talento y la profesionalización de las personas que tienen que trabajar en nuestro sector. Hay que trabajar, o sea, este es otro elemento estratégico que vemos que hay, aparte de la tradicional falta de la mano de obra en el sector, pues ha habido un agravamiento con el periodo de crisis, hemos perdido casi el 40% de nuestra capacidad en empresas y en empleo de los últimos años y ahora viene una presión, lógicamente, por la necesidad de realizar unas inversiones que además tienen unas necesidades y unos requerimientos técnicos, tecnológicos que hasta ahora nos han dado y todo el personal que trabaja en nuestro sector se va a tener que adaptar. El tercero sería pues, el fortalecimiento, igual que está recogido en el plan, del tejido empresarial de la construcción. En el análisis que se hacía
los cuadernos de trabajo se veía que es un sector, hemos hablado de 60.000 personas, 20.000 empresas, muchos de ellos autónomos, muchos no llegan a 3 personas. Entonces, con ese tamaño como media de tejido empresarial es difícil acometer ciertas cosas si queremos que haya una reacción y que tengan la capacidad de dar respuesta a los retos que se están presentando. Eso es un tema también claramente estratégico y que no es un tema de un presupuesto, sino ni siquiera un plan de director de vivienda, sino de algo más largo en el tiempo. Algo de trabajo, algo que no se le puede exigir inmediatez. Y por último, en estas 4 líneas estaría la dignificación del sector. Tenemos mala imagen, ¿qué le vamos a hacer? O sea, el problema de que no tengamos incorporación de talento, incorporación de personas, es porque es poco atractivo. Bueno, eso también se trabaja, y se trabaja de forma estratégica. Ahí tenemos que colaborar todos, y ahí también creo que necesitamos el apoyo de la Administración. Entonces, y de alguna forma, con estos ejes principales de funcionamiento a nivel estratégico y vista del diagnóstico, creemos que es muy importante y agradecemos de alguna forma el enfoque que la Administración, el Departamento, ha hecho del Plan Director de Vivienda, que la Administración esté involucrada en estas líneas de trabajo. O sea, la importancia del papel de la Administración es decisiva, por lo que había adelantado al principio, porque estamos en un mercado que cualquier actuación que a nivel de política económica se tome de la Administración va a implicar una reacción tanto en lo que es nuestra actividad con respecto a las administraciones públicas, pero también muchas veces con respecto a las actividades que tienen un entorno puramente particular o privado. Es imprescindible que la Administración, la elaboración en tiempo, la modificación de las normativas, la planificación administrativa, esté alineada con esa capacidad del propio sector. No se pueden tomar medidas a destiempo, porque a lo mejor cuando se toman pues ya no son las suficientes o no son las necesarias, porque ha cambiado el ciclo. O sea, hay que liberar las barreras necesarias. Tenemos que tener, y eso pasa a todos los niveles, en todos los sectores, en todas las ponencias que estamos ahora a nivel industrial, una agilidad y una flexibilidad mucho mayor si queremos que llegar a tiempo para que las respuestas sean eficaces. Eso es indudablemente muy importante. Entonces, ha pasado en el futuro y yo creo que ha habido momentos en los que se han tomado esas decisiones y han surtido efecto. Bueno, veamos esos ejemplos y yo creo que veamos en ellos, ¿no? El segundo, derivado un poco de la línea del eje que decía de fortalecimiento de las empresas, es un fomento a la transformación del sector. El sector tiene mucha microempresa y entonces es necesario que se articule un sistema de apoyo, de ayudas, de acompañamiento desde la Administración, lógicamente exigiendo también la implicación del sector privado, que permita a las empresas tener los tamaños adecuados para poder acceder a esos procesos, esos nuevos modelos, especialmente aquellos que vienen ligados a una necesidad de inversión en tecnología, en tema energético, y eso es importante que se haga, pero de forma genérica, pero también discriminada, como se ha hecho en el pasado, tanto a las medianas y a las grandes empresas para que hagan detractoras de esas medidas, como a las pequeñas para que se sientan atraídas con el suficiente interés para que se incorporen, de forma que toda la cadena pues salga implicada en la misma línea y en la misma dirección, ¿no? Y por último, en las medidas que planteamos, pero no es la menos importante, yo creo que es la más importante, y como en todos los planes estratégicos, en todos los proyectos, también en las empresas, pero yo creo en la Administración también, es un liderazgo, una coordinación. Alguien que sea representante de la Administración, pero que tenga una visión global de la problemática, que tenga un conocimiento del sector, pero que después también tenga una visión transversal. Porque entendemos que efectivamente esto que estamos planteando, y a lo que mostramos nuestra colaboración, puede exceder del ámbito competencial del Departamento. Pero de alguna forma hay que ver que alguien tenga en cuenta todos estos aspectos a la hora de ejecutar la política de vivienda. Bueno, es un poco difícil, pero yo creo que por eso no hay que dejar de intentarlo. Como decía el profesor Montalvo, es un tema de paso a paso, piedra a piedra, pero conseguirlo. Como resumen, yo creo para finalizar la presentación, porque yo creo que vamos en tiempo también justitos,
Yo creo que la conclusión de esta participación, en nuestro caso, de las empresas de la construcción de Álava, pero ya digo que por la colaboración que tenemos con el resto de territoriales, son reflexiones compartidas. Estamos de acuerdo, creemos que el Plan Director de Vivienda ha acertado en su enfoque. Por primera vez se ha considerado al sector de la construcción necesario como una herramienta, pero hay que transformarlo. Pero lo que necesitamos es que se ponga en marcha, que haya responsables, que haya líderes que tengan capacidad, que tengan los recursos, que tengan esa visión global y que determinen indicadores y objetivos con plazos para ver después la desviación y el seguimiento de esa política, pero no solamente indicadores de acciones, que son las fáciles, indicadores de resultados. Y en ese caso, introducir también indicadores tanto para lo que son las actividades, lógicamente, nucleares del departamento, como es la política de vivienda de alquiler, la rehabilitación, pero también de la transformación de la administración y también de la transformación de nuestro sector. Yo creo que sea un complemento pues necesario para que efectivamente tenga éxito la política económica que está emprendiendo el Ayuntamiento en este Plan Director de Vivienda y en el Pacto Social posterior. Y por terminar, pues cuanto antes empecemos esta transformación, mejor. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos la mesa redonda y aprovechando que tenemos todavía 5 minutos in extremis a José García Montalvo, y luego ya habrá un turno de preguntas del público, pero a mí sí me gustaría preguntar, aunque se lo ha saltado en la exposición y quizás precisamente por eso, si nos podría citar dos buenos casos de buenas prácticas para controlar el precio de los alquileres o regular, por matizar, que se hayan dado en el extranjero, en Estados Unidos o en Europa, y que quizás sí que tuvieran una posible aplicación aquí en Euskadi si los hay. A ver, yo quiero volver a algo que comentaba Elena antes y que es muy importante. O sea, una cosa es el control de los alquileres y otra cosa son los rent caps. Una cosa es rent control y otra cosa es rent caps. Yo cuando he hablado en la presentación me he referido solo a rent caps. Si rent caps no es la solución en ningún caso. No hay ningún ejemplo positivo de rent caps. Otra cosa son los rent control. Claro, evidentemente en control de rentas, o sea, lo que no se puede dar la sensación es de que el sector del alquiler, el mercado del alquiler en ninguna comunidad autónoma española, o en España en general, es como el viejo oeste americano. O sea, que no tiene ninguna regulación y tal, y que ese es el motivo por el cual necesitamos rent caps. No, esto no es así, nunca ha sido así. El sector del alquiler está regulado, ha tenido distintas regulaciones, la extensión del contrato pues ha sido a veces 5 años, a veces 3 años, ha ido cambiando, las fianzas se han controlado más, menos, etcétera, pero está muy controlado. La Unión Europea dice que en el caso español es uno la relación entre inquilino y propietario es una de las relaciones más sanas, entre comillas, que hay, ¿vale? No es de las que están en la cola ni muchísimo menos. Por tanto, esto yo creo primero que hay que quitar esta visión. Y la segunda es, si son rent caps, no te puedo dar ningún ejemplo de sitio donde haya funcionado bien, porque no ha funcionado bien en ningún sitio. Si hablamos de Berlín o de París, que son los típicos ejemplos en los que se habla, incluso habiendo en el caso de Berlín grandes corporaciones que controlan paquetes de viviendas grandes, o sea, los efectos colaterales de los controles de precios son enormes. O sea, tú no puedes ponerle en un sistema, en una economía social de mercado, otra cosa es una economía cubana o como quieras verla, tú no puedes ponerle límites al flujo de... Entonces, cuando tú generas controles de precios o regulación de control de precios en una ciudad, lo que haces es expulsas a esa gente a otros sitios. Entonces, a lo mejor puede ser que controles los precios en el corto plazo en esa ciudad, o sea, que obtengas ese objetivo, pero has fastidiado a todas las ciudades que están a tu entorno. Esto ha pasado en Berlín, por ejemplo. Has hecho subir muchísimo el precio de las otras ciudades. Entonces, vas siempre por detrás. Otro de los problemas fundamentales es que un control de precios requiere un sistema de información brutal y una aplicación que es muy compleja. En el caso alemán se ha visto claramente, en el caso de país también. Pero tú pones unos precios de referencia. ¿Cómo se fijan esos precios de referencia? Bueno, como estás suplantando al mercado, tendrás que decir cómo los suplantas, ¿no? Pero en algunos casos los precios de referencia pues se fijan de una manera, en otros es hedónico, en otros no es hedónico, en otros tal, y el propietario pues protesta y va a juicio y te inunda
los juzgados de demandas sobre estos temas. Por lo tanto, la aplicación práctica, que para esto es muy sencillo, pues controlamos los precios, la aplicación práctica de eso no es ni mucho menos sencilla, genera un montón de problemas. Y, digamos, el hecho más, claro, en mi sector lo que más se aprecia es una buena metodología. Es muy difícil analizar los controles de precios porque no se puede hacer un experimento sobre esto, ¿no? Pero sí que hay un experimento natural, que este año han dado el premio Nobel justamente a economistas que trabajan sobre experimentos naturales. Hay un experimento natural hecho en el caso de San Francisco. Y en el caso de San Francisco se ha visto claramente el impacto a medio y largo plazo, porque el impacto a corto plazo no es importante, el impacto es a largo plazo cuando empieza a afectar a la oferta de alquileres. Una caída significativa de la oferta de alquileres, en el caso de San Francisco, y una gerentrificación brutal, porque la gente, a medida que va viendo que cuando el precio va haciendo perder rentabilidad a sus viviendas, ¿qué hace? Las vende. ¿Quién las compra en San Francisco? Los directivos de Google. ¿Cuánto pagan por ellas? 6 o 7 millones. Por lo tanto, un señor que antes arrendaba una vivienda que era cara, pero la arrendaba con un salario pues que puede ser medio alto, ahora ese señor no puede comprarla, porque esa vivienda vale 6 millones. Y solamente tienes ¿a quién? A los directivos de las empresas tecnológicas. Es esa la gerentrificación que estamos intentando evitar. Por lo tanto, yo creo que si me dices, es que no hay ningún caso donde no se produzca reducción de la inversión, empeoramiento de las condiciones de mantenimiento de los edificios, etcétera, etcétera, que es justamente lo contrario. Aquí tenemos un problema que es muy claro. Falta oferta. Punto. Y en muchos sitios falta oferta. El motivo, en algunos casos, en el caso americano está claramente descrito, es no construyas en mi backyard, vete a otro sitio. Porque si no haces que mis viviendas valgan menos, y yo no quiero que mis viviendas valgan menos. Y el político es muy sensible a esto. Y dice, pues no te enfades. Ya construiremos en otro sitio. Pero ya construiremos en otros sitios que te encuentras que en todas las ciudades tienes el mismo problema. Por lo tanto, no construyes en ningún sitio. Y lo único que haces es poner dificultades para que esas licencias funcionen, para todo tipo de restricciones para que se produzca esto. Por lo tanto, el problema es muy sencillo. Falta oferta. Pues hace falta que las administraciones se conciencien de esto y hablen con vosotros. Quizá lo que falta son las condiciones para que se dé la oferta. Efectivamente. No, cuando digo falta oferta, digo faltan las condiciones para que la oferta se ponga en marcha como era. Claro. Eso suele recordarlo muy a menudo el viceconsejero Pedro Jauregui, el tema de la falta de oferta de vivienda en alquiler. Y en ese sentido, y aprovechando ya que se genera ese debate, me gustaría preguntarle a Elena, ¿qué impactos, precisamente, hablabas en la presentación de que te hacía gracia lo de que al final hay que intentar transformar, ¿no?, y hacerlo realidad? ¿Qué impactos a medio y largo plazo visibilizas sobre todo en términos de posibilidad real de acceso a una vivienda a un precio asequible, es decir, esa oferta? ¿Qué impactos con las medidas que nos has esbozado? ¿Cómo conseguirlo? Y liberamos Gracias. al doctor Montalvo. ¿Cómo conseguirlo, quieres decir? ¿Cómo conseguirlo o el impacto que tendría el conseguirlo? El impacto esperado, el cómo, entendemos que aplicando las medidas que se están empezando a implantar y a adoptar, que es un poco lo que nos has explicado en la presentación. El impacto, el deseado es, en primer lugar, bajar ese sobrecoste financiero en el que nos encontramos. Se considera que los gastos de vivienda más suministros no deben de superar el 30% de la renta familiar. Yo creo que ese sería un gran objetivo, y eso, por supuesto, tiene impacto en la calidad de vida de nuestras familias, si no tiene que dedicar tantos recursos económicos a los gastos de vivienda. Otro impacto también muy deseado es el favorecer la movilidad de las familias y de los trabajadores. Eso también se destaca siempre mucho en nuestro país, el hecho de que al estar tan vinculados al derecho a la propiedad, las familias son menos móviles. Nunca se sabe si es primero el huevo o la gallina, quizás son menos móviles, o sea, quizás no se mueven tanto porque aquí no cambiamos, no hay tantos cambios de comunidad autónoma porque no tenemos ese cambio laboral. Y bueno, los cambios yo creo que son todos positivos. El objetivo es conseguirlo. Y yo creo que ya, como han dicho mis dos compañeros en la mesa, pues por sumarme al leitmotiv es picar piedra cada día, y la gestión
La gestión de la vivienda, no solo ya el marco regulatorio, sino luego su implementación, yo creo que es fundamental. Hay que recordar también la situación en la que se encuentra la Administración española, que lo comentábamos también con unos compañeros, no solo la autonómica, sino también la Administración local. Está completamente constreñida por unas tasas de reposición que han venido actuando durante mucho tiempo. Tenemos funcionarios con una edad muy elevada y antes de diseñar cualquier medida, yo creo que la primera reflexión es cómo la voy a implementar y cómo la voy a gestionar, porque medidas que al final no se ejecutan son más perniciosas, aunque estén muy bien definidas. Hay que saber cómo se va a ejecutar cada una de las medidas que se establece y la capacidad que tenemos para hacerlo, o bien directamente para el sector público, o bien consiguiendo engrasar definitivamente esos mecanismos de colaboración público-privada para que funcionen. Pero ese es uno de los retos fundamentales, conseguir gestionar y conseguir implementar las diferentes medidas que vayamos fijando. Muchas gracias. Yo quería hacer una última pregunta y luego ya, si quiere, el público levanta la mano y creo que hay un micrófono de sala que se acercará. A Luis le quería preguntar, bueno, aquí la asistencia técnica me ha hecho unas preguntas, pero voy a intentar pasarlas a mi manera de hablar. Aquí la pregunta habla de reinventar el sector de la construcción, que habéis detectado la necesidad de reinventar el sector de la construcción. A mí me ha gustado mucho lo que has dicho que de alguna manera hace falta un plan integral como aquellos planes de reconversión, que a mí me ha recordado mucho a conversaciones que tenía yo cuando era un profesional arquitecto como otros y no estaba sentado aquí, en el que tenía una conversación con un aparejador que me dijo, bueno, esta crisis será como de 2 años y pasará, y yo me acuerdo que le comenté, no, esto es una reconversión industrial en toda regla. Ha sido un vía crucis, ha sido 10 años muy largos, se ha empezado a recuperar el sector poco a poco, ya estaba levantando cabeza y ha llegado este tema de la pandemia. Entonces me gustaría ver, no sé, que nos contaras un poco y luego ya dar pie a la sala, cómo podría ser, diciendo, como has dicho, que el sector de la construcción es un aliado estratégico de la política de vivienda, y en esa colaboración público-privada que hablaba Elena, ¿dónde veríamos esos objetivos claves de ese hipotético plan de reconversión industrial en toda regla, que yo comparto plenamente esa definición, pero algunos de los has apuntado ya, pero por profundizar un poco. Yo creo que se ha puesto de manifiesto en las 3 ponencias, o sea que son, el primero que es un tema que no es a corto plazo, son objetivos a largo plazo, quizá esté hasta una legislatura, o sea que tienen que ser continuados en el tiempo. ¿Por qué? Porque estás incidiendo en los hábitos de la demanda, del consumidor. Estamos hablando aquí de pasar de propiedad a alquiler. Las políticas fiscales, las políticas de apoyo no se generan de forma espontánea y, o sea, inmediata, y después sus efectos hay que verlos en el tiempo. Entonces, lo que sí está claro es que la parte de formación, algo que nosotros no vamos a ver, pero sensibilización es fundamental, una sensibilización de la sociedad, de las administraciones también. Es que si se le pide todo a una parte, el tema no va a salir a la fuerza, porque por imposición las empresas no reaccionan, y reaccionan, o a la demanda, me refiero a la sociedad, en función a sus intereses, y los intereses los van a ver satisfechos, lo que decíamos antes, no está la oferta, es que no se dan las condiciones de la oferta. Y el principio está ahí, cuando nuestro sector tiene que analizar, las empresas de nuestro sector tienen que analizar un proyecto, no puede haber un proyecto en el que los márgenes sean negativos, en que no se recupere la inversión, en que no se devuelvan los préstamos. Y si se nos pide que colaboremos, lógicamente, del riesgo de la actividad privada a involucrarnos en políticas económicas en donde participemos con la administración, pues hay que complementar ese déficit para que sea después ventajoso. Tenemos un problema de costes, lógicamente. O sea, es que el producto cuesta lo que cuesta, no cuesta lo que queremos que cueste. Ya me gustaría a mí poder decir, bueno, mañana voy a vender las viviendas porque me cuesta, y en mis estudios, la mitad de lo que me cuesta ahora. Y por lo tanto, voy a bajar los precios, pero es que los precios los tenemos marcados, sobre todo en la actividad protegida, por los módulos, por la regulación que tiene el sector, con lo cual ese funciona como una barrera. Quizás si se hubiera
actuado antes se hubiera producido más. No lo sabemos, son experiencias de laboratorio, ¿no? Y después, lógicamente, tu cadena de subcontratistas, los que participan contigo, pues están expuestos pues, a la evolución de las materias primas y tal. Entonces podemos, lo que decía García Montalvo, ¿no? Podemos decir, bueno, mañana los precios de alquiler van a ser, bueno, pero es que después pues tendremos las consecuencias, no sé si la de Venezuela o cuál otra, ¿no? Con los precios de la vivienda, si decimos, bueno, pues mañana la vivienda privada no va a poder subir de 300.000 o 200.000. ¿Por qué? Para que sea más asequible y cumplamos el índice de esfuerzo requerido o medio o el deseado. Pero sabemos que es inviable. O sea, entonces, primero tenemos que tener claro cuál es la situación, la situación, los fundamentos económicos de la situación y después que las medidas vayan acorde. Que efectivamente, durante un momento y de forma transitoria, pues yo creo que sí que es necesario poner medidas de estímulo, que pueden ser subvenciones, pueden ser subsidiaciones, pueden ser préstamos, como se han hecho en otros periodos. Me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en el área de vivienda, estaban los tipos al 15%, había subsidiaciones al 6-8%, había un stock de viviendas sin vender y se crearon programas de stock que se daban 200.000 pesetas a cada una de las viviendas. Se quitó el stock. Hay que actuar de forma no reactiva, sino proactiva, sobre todo cuando se tiene, que ahora mismo yo creo que las administraciones, el departamento, incluso las propias organizaciones, tenemos una batería de información tan grande y podemos hacer unas prospecciones tan grandes, o sea, todo lo que es el Big Data y todo lo que es las análisis sociales, un poco de las medidas, que lógicamente eso hay que transformarlo en las medidas de política económica. Y ahí nosotros pues podemos hacer esa colaboración de consultoría, de compartir la reflexión y después nos mojaremos más o menos en función, lógicamente, de que nuestras empresas puedan hacerlo. Y nuestras empresas, volvemos al otro esto, hoy están compuestas por un tejido microempresarial. Entonces, hay que conseguir que los que están, los grandes, los medianos, que sí que están comprometidos y que involucrados y sensibilizados, tiren de las pequeñas y de su cadena, y que los pequeños les veas interesante que se monten a ese carro. Sobre todo porque además son exigencias ya a nivel europeo. O sea, ya el tema climático, el tema de eficiencia energética, ya no es una cuestión que la vamos a poder despreciar. Va a tener que estar ahí. La formación se va a tener que adaptar. Y las empresas que quieran trabajar en ese contexto no van a poder tener la estructura ni los recursos que tienen ahora. Por lo menos si se desarrolla, ¿no? Generar las condiciones. Esa es un poco la conclusión. No sé si hay alguna pregunta en el público, un micrófono por aquí, Mario, y luego otro al fondo allá. Egunon, yo tengo una pregunta para Luis Alba. Primero, llevo escuchando lo de picar piedra, lo cual nos lleva a la conclusión que el próximo plan director nos condena a galeras aquí al personal del departamento, que vamos a tener que picar piedra, cosa que creo que venimos haciendo, pero lo haremos con mayor consistencia, ¿no? Yo la pregunta que te quería hacer, Luis, es porque estamos de acuerdo, evidentemente, el planteamiento, esto estamos de acuerdo en el planteamiento estratégico. Estáis hablando de una reconversión, y parece que es evidente, y estáis hablando de una reconversión como toda reconversión tiene que ser siempre a medio o largo plazo. Pero la pregunta del millón es, nosotros el mes que viene, si Dios quiere y el boletín oficial del País Vasco nos lo autoriza, sacamos la nueva normativa, el desarrollo de la normativa estatal del plan de resiliencia y tenemos que empezar a picar piedra ya. A corto plazo, ¿cómo va el tema de picar piedra en temas de rehabilitación, Luis? ¿Cómo está el sector? ¿Va a poder afrontar un reto tan fuerte con carácter inmediato? Yo creo que hemos compartido en otros foros la respuesta a esta pregunta y es nuestra preocupación, porque tú date cuenta que una empresa constructora, en el sector, ya estoy hablando no de toda la cadena de valor, porque hay muchos agentes que intervienen en la rehabilitación. O sea, está desde el agente rehabilitador, que puede ser cualquiera de los arquitectos, administradores de fincas, colegiados, incluso alguna empresa constructora que gestora, ¿no? que dinamice eso. Pero en grueso, si vas a lo que es la capacidad, porque yo creo que en servicios puedes tener más escalabilidad a la hora de atender unas necesidades mayores. Pero las empresas de construcción, hasta que no les llega un proyecto que analizar y que ofertar,
no tienen la posibilidad de decir si van a necesitar más personal, más recursos, nuevas inversiones para hacer pues, fachadas ventiladas, OSATES, cosas o sistemas de monitorización del tema de eficiencia energética. Todo eso viene cuando se vayan configurando los proyectos, que son las comunidades, por otra parte, lógicamente movilizadas, yo creo que correctamente por las sociedades urbanísticas. Ya hemos visto proyectos de gran envergadura, lo que se están desviando en el tiempo, lo que se han desviado en el tiempo. Entonces, yo digo, ¿vamos a ser capaces? Hombre, yo creo que al final la economía también te lleva a una situación, por los propios principios que hemos comentado antes, de rendimientos de escala. O sea, si al final se genera una actividad que se plantea con el adecuado atractivo, lógicamente, para que entren en empresas, pues igual que pasó con la construcción de VPO. Pues se pasó de unos niveles a unos niveles muy superiores y el sector no se multiplicó. O sea, aparecen empresas de un sitio, de otro. Lógicamente, si se hace atractivo, vendrán empresas y las empresas tomarán sus medidas. No son medidas para tomar en meses, lógicamente. Yo creo que las que están actuando ahora y tengan un margen de incremento de su capacidad productiva, pues absorberán más del mercado y esas van a ser inmediatas porque ya lo están haciendo. Yo creo que las licencias de rehabilitación a nivel de obra nueva, o sea, de rehabilitación en los 3 territorios se ha mantenido en el tiempo y yo creo que esas están ahí. Los principales actores van a tener una capacidad de absorber más demanda. Pero yo creo que si se está hablando de duplicar la inversión en rehabilitación, quiere decir que si la rehabilitación del sector es un 20%, estamos hablando de 60.000 empleados, pues yo qué sé, son esos empleos los que está absorbiendo ahora mismo el sector. Si le pides que duplique, no se genera 12.000, ¿no? 12.000 personas para trabajar en los nuevos proyectos, para adaptarse a esa demanda. Y lo mismo con las empresas, ¿no? O sea, las empresas tienen más margen de adaptarse a la demanda, pero siempre que tengan los recursos necesarios. Entonces, es una preocupación. Yo creo que ahora mismo lo que sí necesitamos, y yo creo que por eso hemos participado en las jornadas de despliegue de la orden de rehabilitación o del tema del plan Opengela, pues en recientes foros con los propietarios urbanos de viviendas y tal, lo que nos preguntan es, ¿dónde están las ventanillas? ¿Dónde están las ventanillas? Y los arquitectos dicen, oye, ¿a quién le presento el proyecto? Y nosotros decimos, bueno, ¿y cuándo vamos a tener los proyectos para poder ofertar? O sea, lo que hace falta es descender abajo para picar piedra, pero por orden, o sea, cada uno en su lugar. Y yo creo que la Administración tiene que hacer una labor de aclarar de alguna forma algunos aspectos que ahora mismo los operadores no los tenemos claros. Está el tema del EVE, está el tema de unas ayudas con una eficiencia energética dentro de la tipología de la orden, otras que están contempladas a través de los fondos Next Generation. Pero tenemos que saber dónde es mejor dirigir a las empresas o a las comunidades o a los propietarios, ¿no? Y después, bueno, yo creo que el Gobierno vasco tiene la experiencia que tiene en proyectos muy importantes de envergadura, en cómo de la planificación a los resultados, pues es difícil después cumplir plazos. ¿Por qué? Porque la voluntad no es la del promotor, la voluntad es de la comunidad de vecinos que tiene que tomar las medidas. Y sabemos que ese agente decisor es mucho más complejo que lo que puede ser un promotor que está dirigiendo un proyecto que se está, lógicamente, jugando sus recursos. Y solamente es una unidad de decisión. Pero vamos, no te he contestado, pero ya sé que es complejo el tema. Había otra pregunta por ahí. Sí, es piedra, supongo. Para Elena y para Luis. Hace poco el Ayuntamiento de Barcelona y el área metropolitana de Barcelona han puesto en marcha un operador mixto público-privado para impulsar y gestionar 4.600 nuevas viviendas en alquiler asequible, garantizando una rentabilidad a la aportación privada, evidentemente. No sé si conocéis el tema y qué opinión os sugiere. Sí, bueno, es una de las muchas iniciativas que están en marcha a nivel estatal. Hay diferentes modalidades, están los
los derechos de superficie sobre suelo, el modelo de Madrid, que creo que al final se decantó por una concesión de Manial, y está el tema de la empresa mixta. Lo veo una idea estupenda, lo único es que una vez más, como yo indicaba antes, hay que tener en cuenta cuáles son los plazos para constituir una empresa mixta. El área metropolitana de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene muchos recursos y que además coloca muchos recursos en estos temas, pues ha estado 4 o 5 años, puede ser. Quizás existan, es un mecanismo que tiene sus partes muy interesantes, porque se asegura también la parte pública que se va a llevar parte del retorno de la inversión, y esto es una de sus grandes ventajas. Y su desventaja, obviamente, la creación de la empresa mixta es la tramitación y el procedimiento. En España hubo una época, también lo comentábamos, en la que se hicieron muchas empresas mixtas anterior a la crisis, y luego se vio también los problemas que se han originado a la hora de deshacer esas empresas mixtas, ¿no? Ello llevó también a una regulación del régimen local cuando se hizo la modificación en el año 2013 por el Partido Popular, en el que se capó, si me permitís la expresión, bastante la constitución de estas empresas mixtas o de empresas que colgaban de otras empresas públicas, la segunda generación de las empresas. Y al final, todas estas actuaciones, si bien es cierto que hay algunas comunidades autónomas que tienen engrasados los mecanismos, tenemos que facilitar a la administración local su actuación a través de empresas públicas, a través de empresas mixtas o a través de mecanismos de colaboración público-privado, y seguramente todos ellos a la vez, porque es un mecanismo de colaboración público-privado, esta constitución de empresas mixtas. Pero tal y como está la normativa de régimen local hoy en día, yo creo que es complejo, es uno de los grandes retos también a modificar de nuestro ordenamiento. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta más, porque estamos ya fuera de tiempo, podría ser la última, y luego aprovecho para anunciar que hay una pausa café y que por temas de aforo, medidas COVID, etcétera, pues hay un aforo limitado en la planta ático, que es donde está el café, pero en el hall también se servirá café, así que no se pongan nerviosos. Entonces, Víctor, cuando... Buenos días, Egunon. La pregunta va dirigida a Luis, de cara a que comentaba las necesidades del sector, de cara a hacerlo atractivo. Entonces, ¿cuáles serían las líneas estratégicas, a su parecer, para poder hacer atractivo el sector? Bien, yo creo que en políticas de alguna forma o prácticas excelentes en la que es la captación del talento, la selección de las personas, la atracción, lógicamente, pues una es mejorar las expectativas que tienen las personas que se van a incorporar a tu empresa o al sector. Y eso no quiere decir solamente trabajar sobre los salarios, que yo creo que el salario es algo que nos motiva a la hora de entrar a trabajar en una empresa, pero hay mucho más. Está el clima laboral, el plan de carrera, de alguna forma el contenido mayor o menor atractivo de esos planes de formación. Y ahí yo creo que tenemos que trabajar pues, con las administraciones públicas también, responsables del área de formación, como puede ser la ANVIDE, con las organizaciones que se están dedicando a la formación, que son las que hacen los planes de formación de nuestro sector, como puede ser la Fundación Laboral de la Construcción, en la que es un órgano paritario, sindicatos con las territoriales. Estamos hablando, por ejemplo, con centros como el Centro Yacuría en Vitoria, que en su día formó a mucha gente cuando había crisis y no había empresas, no había personal para aportarlo a la construcción. Y fue un aporte de personal formado ad hoc para ese ciclo, y funcionó. En definitiva, la forma de hacerlo atractivo es que, lógicamente, tú te sientas atraído por las condiciones que te ofrece ese sector, o por las garantías que te ofrece, o por cómo te trata ese sector. O sea, yo creo que tenemos que hacer las empresas mucha más gestión de personas, que lógicamente pues es un elemento importante, como hemos dicho, en la obtención de los resultados de las organizaciones. Y esas personas, pues bueno, pues poco a poco verán que efectivamente que les es más interesante trabajar en nuestro sector. Es un poco el compendio de muchas
agrupaciones, lógicamente, de esfuerzos y además sostenido en el tiempo, porque lógicamente tiene que haber una expectativa también de que esas personas que se formen van a tener trabajo. No podemos quejarnos las empresas, lógicamente, que no tenemos personal si después no los contratamos. O sea, es decir, yo creo que hay que analizar bien cuáles son las necesidades concretas, adaptar los planes de formación y después sensibilizar porque yo creo que ahora mismo el sector de la construcción no es el sector de la construcción de hace 40 años. Yo creo que las condiciones laborales del ejercicio de esto, para los distintos niveles profesionales, estoy refiriendo tanto al personal cualificado como al no cualificado. El personal cualificado lo tiene más fácil, es más atractivo, lógicamente son puestos donde la implicación, el conocimiento del proyecto es mucho mayor, les puedes motivar de otra forma, pero el personal cualificado, que es lo que más se contrata, es el que ahora vamos a necesitar recualificar, darle otra formación y motivar para que, pues en vez de la industria, pues estar en una cadena de una industria, diga, coño, voy a ir a trabajar a esta empresa constructora porque me está ofreciendo, al final es oferta y demanda, es las condiciones. Yo creo que pues las condiciones salariales están en línea con la industria y no es un motivo de eso que no sea el atractivo para atraer. O sea, lo que necesitamos es, sobre todo, con todos estos aspectos innovadores, que la gente joven, que la gente que se incorpore, pues ya venga con una proactividad y que sea proclive a trabajar con esas. Estamos hablando de digitalización, industrialización, estamos hablando de muchas cuestiones innovadoras que hasta ahora no habían estado presentes en nuestro sector, pero que al estar presentes pueden hacerlo más atractivo también, ¿no? Es un trabajo a largo plazo. Bueno, pues muchas gracias. Con esto acabamos el panorama del contexto y los retos, oportunidades para la política de vivienda en el escenario 2030, desde el alquiler, la oferta de vivienda, hasta el sector de la construcción como aliado estratégico. Eskerrik asko, Luis Alba, eskerrik asko, Elena Gonza, y nada, Gracias. abrimos la pausa. Claro.